los gastos dispendiosos en los que ha incurrido el gobierno permanentemente, uno es tremendamente importante, es decir, la repercusión de todo lo que es ese dispendio en el país, el haberse olvidado del tema del agua. Si miramos nomás el área de comunicación en el que la ministra tiene un presupuesto multimillonario para propagandizar absolutamente todas las acciones que tiene el gobierno. Estamos hablando de unos 3 millones diarios y precisamente he contactado, y gracias por permitirnos, a Antonio Vargas, ex ejecutivo del Sindicato de la Prensa, de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario y por supuesto analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida y le decimos, ante esta crisis del agua, ante la marcada corrupción que hay en el país, se han descuidado temas que tienen que ver con derechos humanos. Antonio, el primero de este es, sin mirar la inseguridad ciudadana, sin mirar todos aquellos detalles de educación, de salud, miramos el tema del agua potable. ¿Cuál es su visión del país en este momento de crisis generalizada que está viviendo Bolivia por este tema? Un fuerte abrazo, bienvenido, buen día. Buenos días, Marianela, buenos días a todos los amigos de la yacta. En La Paz hemos amanecido nuevamente sin agua. Hay varias zonas de la ciudad de La Paz, sobre todo la zona sur, seriamente castigada con la falta de suministro de este líquido vital. En vano queda solo como una formulación a aquel artículo de la Constitución Política del Estado que señala que el agua es un derecho humano fundamental. Naturalmente nosotros en La Paz hemos visto, en primer lugar, cómo la empresa EPSA ha olvidado su función y naturalmente nos ha dejado sin una sola gota de agua, con unas represas que están absolutamente vacías y donde la población no comprende qué es lo que ha sucedido con el agua. Pareciera que alguien ha sacado el tapón de las represas y el agua se ha insumido por algún lado. Y es ahí donde se cruza una seria denuncia en contra precisamente del gobierno respecto de la explotación de yacimientos minerales en los lugares de suministro de agua de la ciudad. Esta versión, que ha sido desmentida en inicio por el ministro de Minería Navarro, naturalmente después ha sido comprobada con fotografías y con visitas in situ, en donde se da nomás cuenta de que existen empresas chinas explotando yacimientos minerales en las tomas de agua de la ciudad. Tenemos además unas declaraciones bastante graciosas de la ministra de Salud en la que nos está recomendando que tengamos cuidado en el uso del agua y que nosotros potabilicemos el agua para poder beberla. Es en este sentido que en la ciudad de La Paz nos están repartiendo agua con residuos de gasolina, nos están repartiendo agua que no es apta para el consumo humano y que uno, después de hacerse el aseo diario, siente una picazón terrible en el cuerpo, y esto precisamente es el resultado directo de los residuos minerales y altamente tóxicos que tiene el agua que en este momento graciosamente nos están repartiendo prácticamente por botella. Naturalmente nosotros en la ciudad de La Paz estamos fuertemente sorprendidos y pedimos una explicación que sea más coherente de parte del gobierno nacional y que no se nos diga el cambio climático. El cambio climático, Marianela, no sucede de la noche a la mañana. El cambio climático se va anunciando durante años. Debemos recordar que el gobierno del presidente Morales está 10 años en el poder. Tiempo suficiente para que hubiéramos hecho represas, tiempo suficiente para que hubiéramos tomado todas las previsiones para no tener esta situación realmente desgraciada en la ciudad de La Paz, en donde nos estamos bañando con esponja desde hace ya casi 2 semanas, Marianela. Bueno, la situación es tremendamente crítica, Antonio, y es importante mostrarle a la gente cómo en algunos lugares donde se han generado inundaciones, por ejemplo en todo el oriente boliviano, resulta que sobre las esclusas que construyeron los brasileros el gobierno no dijo nada. En muchos lugares con sequía
Tampoco el gobierno dijo nada en torno al tema del Silala, pero han concesionado lugares específicos de escorrentías, lugares donde se alimentaba de agua. 7 de los 9 departamentos están en crisis a efecto de estas políticas del gobierno. Usted mencionaba algo apropiado, que es el tema derecho humano. El agua es un derecho humano. Da para llegar hasta la OEA con una queja contra el gobierno respecto a tener a casi todo el país sin agua. No solamente en la Organización de Estados Americanos. La semana anterior se pronunciaba la Organización Panamericana de la Salud señalando que el agua que estaban distribuyendo con cisternas y tanques el gobierno del presidente Morales no era apta para el consumo humano. Y es en este sentido que se puede hablar por un delito penal. No nos pueden repartir agua que nos cause problemas de salud. Este tipo de desatinos del gobierno nacional tiene una fuerte contraparte respecto de todos los gastos en los que ha incurrido y sigue incurriendo el gobierno del presidente Morales, olvidándose de necesidades básicas, de necesidades que hacen a la vida humana. Yo creo que dos de ellas, las más importantes, por supuesto, el agua en primer lugar, pero también la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es muy importante porque nos garantiza la posibilidad de salir y de retornar a nuestros hogares sin que nada malo nos ocurra. La Paz de pronto se ha convertido en un lugar imposible de salir en la noche, donde nos tenemos que escandalizar con todos los actos delincuenciales que se van viviendo todos los días. Yo creo que el gobierno se ha descuidado en todo. Yo creo que esta aparente bonanza, esta blindaje de la economía, no es otra cosa que el discurso y nada más, y que naturalmente no tiene su correlato en la gestión gubernamental que debería avalar todo aquello que los ministros y el mismo presidente y vicepresidente vienen repitiendo como disco rayado. Nosotros ahora estamos desnudando acá en la ciudad de La Paz una situación absolutamente básica. No tenemos agua porque el gobierno no ha sabido prever. No tenemos agua porque la empresa pública del agua, es simple y llanamente ineficiente. En donde tenemos nosotros a profesionales que nada tienen que ver con el sector en este asunto del agua. Y naturalmente nosotros exigimos del gobierno no que nos recomienden cómo potabilizar el agua. Queremos agua y el sentimiento de la ciudad de La Paz es absolutamente claro, y para esto, hermano Marianela, se han previsto una serie de movilizaciones y de acciones de protesta que están encaminadas justamente a retomar este derecho humano fundamental que está asentado en nuestra Constitución Política Dominicana. Muchísimas gracias. Era el contacto del ex ejecutivo de la Asociación de Periodistas de La Paz. Un fuerte abrazo a él y muchísimas gracias por radiografiar todo cuanto está sufriendo La Paz a efecto de una situación irresponsable de políticas, cuando el gobierno continúa declarando que los neoliberales son responsables de todo a 10 años de estar gobernando el país. Me hubiera gustado que Antonio Vargas nos hable de los presupuestos de comunicaciones. Antonio, si continúa en línea, me gustaría muchísimo esos millonarios presupuestos de comunicaciones para mentirle a la gente. ¿Qué opinión le merece? Son 3 millones diarios que tiene el Ministerio de Comunicaciones. Naturalmente, en ausencia de políticas públicas que den solución a asuntos fundamentales de la gestión gubernamental, el gobierno lo que hace es montar un complicado aparato de propaganda política en donde se nos hace creer que estamos bien, en donde se nos hace creer que el país está marchando a algún lado, y eso naturalmente no es cierto. Es producto del gasto dispendioso que tiene el Ministerio de Comunicaciones en una serie de propagandas en donde por turnos se da a atacar a aquellos sectores sociales que son críticos al gobierno, y además en donde crea una especie de inflación respecto de la expectativa que la ciudadanía boliviana tiene, primero, de este partido, del movimiento al socialismo, y segundo, respecto de los conductores del país, que fundamentalmente son dos:
y don Álvaro García Linera. Contacto y por supuesto nosotros estaremos nuevamente con otro similar hablando de lo que está ocurriendo en la ciudad sede de gobierno. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, y ¿qué les digo? Hay una serie de temas que son importantes mirarlos ahora y tristemente lo tenemos que hacer en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no se preocupan por lo que está sucediendo con nuestros recursos, con nuestros impuestos, con nuestras riquezas, con esa época de bonanza que ha tenido el gobierno a efecto de las subidas de los precios en los minerales, en el petróleo, en el gas, que no ha tenido nada que ver con el diseño de políticas que hubiera realizado Evo Morales. Quiero decirles que han despilfarrado cantidades impresionantes de recursos. Pero no solo eso, además han permitido que todos nuestros vecinos hagan lo que les dé la gana en frontera. Yo me pregunto, ¿habrá sido gratuito esto? Por decir, que el Brasil construya esclusas que afecte el curso sucesivo natural del río Madera. ¿Creen ustedes que lo ha hecho gratis? Es decir, no habrán corrido sobornos, porque incluso ambientalistas brasileños han reclamado por esto, pero el gobierno no ha dicho absolutamente nada. ¿Y qué ha sucedido? Lo previsto por los ambientalistas, por este programa de televisión, cuando hay una afectación de estas características, todo se altera. ¿Qué ha sucedido? Se ha inundado prácticamente el Beni, se han perdido miles y miles de cabezas de ganado, han habido pérdidas multimillonarias y el gobierno no dijo nada. Cuando en la laguna Cáceres los brasileros han puesto cantidades de rocas enormes para que el caudal del agua vaya hacia el lado brasilero y ellos puedan tener turismo, catamaranes, yates comedores, yates hoteles y vendan turismo a gran escala en Corumbá, es decir, afectando totalmente lo que es la parte boliviana. Al otro lado, en el occidente, miramos a los chilenos metiéndose por Bolivia, muchos explotando ulexita, bórax, litio libremente y también afectando los 90 bofedales del Silala, cuando toda esa parte occidental del país tiene grandes sequías. Sin embargo, los chilenos han construido enormes piscinas para acumular las aguas que ellos mismos han entubado del Silala. Y se los hemos mostrado en fotografías. Hemos ido hasta el lugar, nos hemos esforzado para mostrarles qué es lo que estaba sucediendo en las fronteras del país. Sin embargo, el gobierno no dijo, esta boca es mía. Lamentablemente, sus políticas poco serias nos traen este tipo de consecuencias, ese dispendio faraónico que han tenido con los recursos del país, hacen que, por supuesto, se descuiden los temas más importantes. Necesitamos, como bien decía el ex ejecutivo de la prensa, necesitábamos infraestructura básica, necesitábamos agua potable. Y este programa vino diciendo a diario, la corrupción afecta a todos estos temas. Vamos a llegar a un momento de colapso, les decíamos y les repetíamos una y otra vez. Espero que a partir de hoy los bolivianos sepamos preocuparnos más por los bienes comunes, porque todos estos temas en algún momento nos afectan a todos. Todo lo que ocurra en materia de salud, de educación, de seguridad ciudadana, porque finalmente el Estado no tiene que preocuparse de hacer empresas y volver al capitalismo de Estado que ya fue un fracaso en el pasado. ¿Han visto ustedes? Más de 14 empresas hechas por este gobierno han estado con una característica, sobreprecio y infinita corrupción. Todas ineficientes, porque ni siquiera el lugar donde estratégicamente debieran estar ubicadas, no están ubicadas. Fíjense la planta de Bulo Bulo. Solo el transporte hace que sea imposible el tema del producto de esta planta en frontera, porque, bueno, el precio no da, el transporte se traga todo. Entonces, ha habido una falta de políticas serias que tengan que ver con lo que realmente necesita el país. Y hoy, 7 de las 9 ciudades están en crisis,
tienen problemas tremendos de agua, precisamente por la alteración que se ha hecho al ecosistema y se viene haciendo. No se olviden que el eje conurbano boliviano, que parte de todo lo que es una ciudad satélite como el Alto, que se ha creado en torno a La Paz y que pasa por Oruro, llega hasta Cochabamba, atraviesa una cantidad de lugares como Quillacollo, Vinto, Sipe, llega hasta el Chapare, a Santa Cruz. Todo eso, al urbanizarse, porque bueno, las corrientes migratorias del área rural han llegado hasta las ciudades, han afectado el ecosistema porque han llegado a ciudades sin ningún tipo de planificación. ¿Qué es lo primero que hacen los asentamientos ilegales? Deforestar. Entonces, con esa deforestación dañina, enorme que ha habido en el país, sobre todo en todo ese eje conurbano, ha sucedido que, por supuesto, la velocidad de los vientos, sin que haya ese freno natural como son los árboles, lleve las nubes hasta cualquier otro lugar y, por supuesto, altere totalmente el ciclo normal de las lluvias. Además que se han afectado los lugares de escorrentías. Hay gente que está asentada en esos lugares, en lugares donde son sitios de recarga de acuíferos y demás, están asentadas poblaciones, barrios, y los políticos a su turno les han dado por bien hecho este asentamiento, les han proporcionado por favores políticos, por voto, han permitido que estos asentamientos ilegales crezcan en todo el país. Y el efecto medioambiental obviamente no se ha dejado sentir. Pero esto también viene aparejado a una falta total de políticas que miren esto, que prevean este tipo de temas. El gobierno no puede seguir culpando a los anteriores gobiernos si ya está una década, 10 años de deterioro de la economía, 10 años de deterioro de la institucionalidad en el país, 10 años de haber deshecho prácticamente todas las instituciones, porque el gobierno ha hecho mano absolutamente a todo. No se puede hablar de justicia en este momento, no se puede hablar de ninguna institución sin que entre medio no haya corrupción. Entonces, este programa que ha denunciado la corrupción, que ha hecho seguimiento a una serie de temas, precisamente actuaba en previsión a estos temas. ¿Por qué? Porque el dinero que tendría que estar en infraestructura básica, en todo lo que es alcantarillado, en redes de agua potable, en todo lo que es educación y salud, se van a los bolsillos de muchos nuevos ricos. Prácticamente les podría hablar de una burguesía azul emergente. Y esa burguesía azul emergente, el único dinero con el que cuenta es la corrupción del Estado y el narcotráfico.